Jesús o Satanás. El corazón de esta humanidad está siendo debatido por dos fuerzas: la luz, la cual la creó, y la oscuridad, la cual quiere robarla. Pero nuestro corazón ya es de luz, de esa luz creadora, la cual venimos y que en nosotros vive. Pero quien hace muchísimos años hace todo lo posible para apagárnosla son las tinieblas, conocida como la serpiente antigua, diablo, Satanás, Lucifer, y muy camufladamente en las religiones como Jehová. Hoy, en la actualidad, ya desde varios años se está tejiendo una telaraña de engaños, mentira disfrazadas de verdad, que están llevando a esta humanidad dormida a quedarse atrapada en ella. Hoy, principalmente por el manejo de los medios que atacan constantemente los pensamientos con falacias, informaciones erróneas, pero a su vez organizadas y orquestadas por ellos, como lo es hoy la pandemia del COVID. Y ellos son la élite, Illuminati, Nueva Orden Mundial, sionismo, con los que como dije anteriormente, es manejo. Este manejo viene desde hace miles de años. Como por darlos un ejemplo, el rey Salomón, que cobraba 666 talentos de oro de impuesto, como cuantísimas religiones gobernantes que sacrificaban a sus pueblos como ofrenda a su Dios. Ahora les pregunto, si Dios es creación, ¿qué necesidad tendrá Él de hacer sacrificar a su creación? ¿Por qué adorarle a Él? ¿Por qué Jehová, Dios del pueblo elegido, permitió que mataran, crucificaran a su Hijo Jesús? Pues Jesús bien claro se los dijo: si ustedes me conocieran, conocerían también a mi Padre, pues mi Padre y yo uno somos. Por eso ustedes no entienden lo que yo os digo y quieren asesinarme, porque verdad os digo, pero ustedes aman a su padre, el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hoy, por hoy, esta tela de araña se llama Nueva Orden Mundial y son quienes dominan nuestro planeta Tierra. Es el mismísimo diablo camuflado en los 5 poderes: el de la economía, el de las religiones, política, militarismo, medios. Y es el mundo que dentro de poco se termina. Es el final del mundo anunciado por las profecías, y de todo aquel que siga aferrado a este mundo, también será su fin. Jesús os dijo: la luz ha venido al mundo, pero el mundo amó más a las tinieblas. Cuando llegue el momento de la siega, bajarán los ángeles, bajarán los segadores, y separarán el trigo para el Cristo, y la cizaña será atada y prendida a fuego, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Nacer de nuevo es nuestro trabajo, de nosotros depende. No es cruzarse de brazos y decir si Dios quiere, sino de que nosotros hagamos las obras de Dios. Si nosotros logramos encender esa semilla luz en nuestro corazón, sería como esa semilla de mostaza que, a pesar de ser muy pequeña, se convierte en un gigantesco árbol,
que le da nido a las aves y alimentos y sombra, para quien se acerque a Él pueda disfrutar. La fuerza del Cristo vive en nuestros corazones, aunque no lo sintamos. De nosotros depende seguir en el camino de la verdad y la vida que el Cristo en Jesús nos bajó a enseñar. La verdad os hará libre. Marce Sofra, 5/9/21. Buenos días. Bueno, buenos días en una nueva transmisión. Buenos días, Marce. Buenos días. Buenos días, José, en la cabina. Buenos días a todas las personas que se conectan y nos acompañan en este día para una nueva transmisión. Y bueno, recordábamos hoy lo que vamos a conversar hoy es un poco la continuidad de lo que veíamos en el programa pasado, el que se llamó Mutantes por Excelencia, que los invito para que vayan al canal de YouTube de Radio 33 TV o en nuestras redes sociales para que puedan ver el programa pasado y puedan rememorar lo que compartimos. Y hablábamos de cómo nosotros venimos de un origen de luz. Nuestra genética es de un origen de todas nuestras humanidades, de nuestros hermanos de las Pléyades. Entonces en nosotros, en nuestra genética está toda la creación, está guardada toda la memoria de la creación en nosotros. Es por eso de que nosotros tenemos esa fuerza y ese poder para poder hacer el cambio en nuestro interior, para poder generar una nueva vida, para poder generar un nuevo hombre en nosotros, porque en nosotros está todo ese poder y esa fuerza. Esa es un poco lo que veíamos en el programa pasado de por qué nosotros somos los mutantes por excelencia, porque en los códigos de la lógica, que es una información que nos han traído nuestros hombres de las estrellas, nuestros hermanos de otras humanidades, un conocimiento que nos enseña de cómo piensa el Padre Eterno hacia nosotros, hacia sus hijos. Entonces, y que Él nos dice de que somos mutantes por excelencia. En un código lo veíamos en el programa pasado. Entonces, hoy vamos a continuar y nuestro programa de hoy se llama Batalla Interior. Vamos a continuar conversando por qué estamos en esa batalla, qué ha hecho que nosotros entremos en esa guerra y en esa batalla en nuestro interior, que es una batalla de poder a poder. Así que, bienvenidos. Bienvenidos. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón. Bueno, acá estamos nuevamente. Ante todos debemos pedir justamente una pequeña disculpa porque hoy tanto Anita como yo estamos los dos con la voz bastante tomada. Venimos de ya 3, 4 días que venimos batallando con esa tos seca en el pecho. Así que bueno, como no tenemos educación de manejo de voz, estamos haciendo lo que podemos. Aprendiendo. Aprendiendo a manejar el aire un poquito, tomar un poquito de agua, algunos caramelos de propóleo y bueno, todas estas cosas que sirven. Bueno, como les decía Anita, ¿no? El programa anterior habíamos hablado de ese mutante por excelencia. Y hoy, el programa de hoy lo vamos a tratar desde el lado de una batalla que no es hacia afuera, sino que es hacia adentro. Y es una batalla interior, que obvio que nos lleva a una confrontación con una batalla exterior, ¿no? Pero hay que ser muy consciente de esto.
yo no puedo iniciar una batalla exterior sin entender antes que yo tengo una batalla por dentro. Porque si yo haría eso, sería muy como inconsciente de mi parte. ¿Por qué? Porque todo debe empezar en uno, todo debe empezar en un reconocer en uno mismo que, por así decir, hay cosas que no van. Y ahí es donde empieza esa batalla interior. Obvio que esa batalla interior empieza con pensamientos que empiezan a no encajar, ¿no? Es como digo, yo empiezo a querer meter un triángulo dentro de un cuadrado, no va. Y así empiezan a chocar los pensamientos dentro de uno. Pero ¿cuándo justamente? Cuando tenemos la posibilidad de alimentarnos de un conocimiento, alimentarnos de una verdad, alimentarnos de esa luz que nos vio nacer. Pero como fuimos incididos, fuimos atrapados, fuimos engañados, no hemos podido llegar a esa luz que está dentro nuestro. Digamos, no está lejos. Tan solo tocándonos el pecho, palpándonos el pecho, esa luz está ahí, está en nosotros, está en nuestro corazón. Entonces, como mostraba la pintura de hoy, José, si la podés poner, la imagen. Sí, sí. Bueno, ahí en esa pintura y que hoy empezábamos el programa con Jesús o Satanás, ahí vemos un corazón humano justamente que está siendo como, no llamarlo en un conflicto, porque el Padre Eterno no se rebaja a batallar contra la oscuridad. Es decir, el corazón es luz, nuestro corazón es luz, nosotros somos luz. Pero esa rebelión oscura, que programa a programa vamos, digamos, de una manera u otra enseñando y mostrando, es la que se ha encargado de querer justamente robarnos esa luz, de querer robarnos el alma, la semilla luz de que tenemos cada uno en nuestro corazón. Y ahí ustedes ven como esa telaraña, ¿no? Que es esa rebelión extraterrena que cayó y que nos mantiene atrapados en una telaraña de diferentes maneras. Desde los poderes, desde los manejos, tanto en lo económico, tanto en lo religioso, en lo político, en lo militar, en los medios. Entonces nuestro corazón está atrapado en esa telaraña de mentiras, de engaños, en la cual el ser humano tiene que empezar a desprenderse de ella. Porque si no, es como vemos, ¿no? Vamos a terminar siendo como unos pequeños insectos atrapados en esa telaraña. ¿Y qué va a pasar? Va a venir la araña y no nos va a comer. En este caso la araña es Satanás, que nos quiere comer el alma, que nos quiere comer la luz, que nos quiere comer la vida que el Padre Eterno nos dio. Nos quiere devorar el primer talento que el Padre Eterno nos regala, que es la vida. Entonces ahí ustedes van a ver ese corazón que internamente tiene ese unicornio, tiene esa fuerza, tiene ese Cristo, tiene esa luz del cual proviene. Pero esta rebelión, de alguna manera u otra, como les dije, siempre ha intentado robarnos esa luz, esa conexión. Entonces un poco de todo esto habla esta pintura, ¿no? Cómo para nosotros salirnos de esa telaraña, lo que justamente tenemos que hacer es despertar. Y la forma de despertar significa conocimiento. La forma de perder el miedo significa conocimiento. Porque el miedo es ignorancia. Y uno deja de tener miedo cuando deja de ser ignorante. Cuando deja de no saber a qué le tenía miedo. Cuando uno entiende de dónde, por así decir, de dónde viene el trompazo,
uno tiene posibilidad de esquivarlo para un lado o para el otro. Pero cuando uno no sabe de dónde te están pegando, es difícil esquivar las trompadas. Entonces, bueno, esta pintura justamente hablaba de eso. Cómo toda esa oscuridad, durante miles de años y muchas encarnaciones nuestras, ha mantenido esta humanidad atrapada en esa telaraña de engaños, de mentiras. Pero Jesús, entre tantas cosas hermosas que nos dijo que la verdad os haría libre. ¿Qué significa? Que esa es la llave que nos va a liberar, la verdad que vive en nuestro corazón. Ani, Así es, entonces esa verdad que está en nuestro corazón es la que nos ha guiado por muchos años, por mucho tiempo. Es la que ha servido de faro en nuestro corazón para darnos la fuerza para que nosotros podamos vencer eh, todo aquello que nos hace doblegar y que nos hace caer en un dolor y en una tristeza. Siempre ha estado ahí en nuestro corazón, solo es que la busquemos. Pero ha estado ahí, pero nos hemos preguntado por qué queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. ¿Por qué queriendo yo ser una mejor persona o actuar de una buena manera, termino cometiendo muchos errores? Entonces, hay una psicografía que Parravicini nos enseña, eh, que nos habla sobre la muerte. José, ¿nos ayudas ahí con la siguiente imagen, por favor? Yo la voy a leer aquí del celular, porque la letra es muy pequeñita. Esta psicografía, Parravicini nos la trajo y es una profecía donde nos habla de la muerte está siendo muerta. La muerte morirá. La muerte está siendo, no es nada. Y la psicografía así lo dice. Hombre, razón llevas, vencida soy. Maldición reciba mi encorvada espalda. Lleguen a mí los errantes ojos desprendidos de los que partieron. Lleguen y azotados observen mi quebrado andar. Derrotada he caído, sarcasmo del mundo. La muerte, muerta. Resignada, penetro ya el portal del instante. Soy nada en la nada, nada. Entonces aquí como Parravicini nos trae esta psicografía de que la muerte se está viendo ya vencida. Esta muerte de la que les hablábamos en el programa pasado, cómo nos han enfermado el corazón de muerte. Entonces ahí nos damos cuenta por qué es que estamos teniendo estas batallas en nuestro interior. ¿Por qué nosotros queriendo hacer el bien y terminamos haciendo es lo incorrecto? Ha sido por causa de esta fuerza oscura, de esta muerte que nos ha enfermado el corazón, de tanto odio, de tanto resentimiento. Ha sido este intruso que se metió en nosotros sin nuestro consentimiento, sin nuestro permiso, y llenó entonces nuestro corazón mutante de, eh, de tanta basura y tanta cosas de engaños, de dolor, de falsas creencias, de religiones. Nos hizo desviar nuestro pensamiento hacia lo verdadero, hacia lo justo, hacia lo puro. Nos hizo desviar nuestro pensamiento de esto que les digo, de lo sano, de lo honesto, lo puro, y nos lo hizo desviar hacia cosas muy oscuras. Pero entonces, esta muerte, cuando llenó nuestro corazón, lo enfermó, es ignorante y es estúpida. Ella se hace que es muy inteligente. Se cree viva. Y que es muy astuta, pero no lo es porque ella
nos agarró a nosotros como humanidad como escudo para que Miguel y sus ángeles no la destruyeran. Pero ella no contaba con que nosotros somos esos mutantes por excelencia que estamos ya naciendo en este tiempo, que nos estamos dando cuenta de en realidad de dónde venimos, cuál es nuestro origen, que nos estamos dando cuenta cuál es nuestro verdadero poderío que está ahí en nuestro corazón, que nos estamos dando cuenta y estamos despertando a esa verdad que estamos sintiendo en nuestro corazón. Entonces, ella, en su ignorancia, pensó de que podía utilizarnos para salvarse ella. Pero somos nosotros los que vamos a destruir esta muerte. Somos nosotros lo que la estamos destruyendo ya. Al nosotros empezar en esa batalla en nuestro interior de reconocer dónde está esa muerte, cómo se ha escondido en nosotros, cómo nos ha manipulado a cada instante dentro de nuestra vida cotidiana, cómo nos lleva a que nosotros estemos en discusión con nuestras familias, a que estemos en peleas o en pleitos o en muchas diferencias con nuestros vecinos o con las personas que trabajamos. ¿Cómo nos lleva en nuestra vida cotidiana a todos estos errores? Pero es ahí donde nosotros nos estamos dando cuenta que estamos cambiando el odio por el amor. Y ahí es donde nosotros empezamos a matar la muerte. Es ahí cuando la empezamos a vencer. Es ahí donde nosotros entonces nos levantamos con nuestro poderío en nuestro corazón, reconociendo nuestra esencia de luz, reconociendo que no somos esa, que no somos como la muerte, porque al ella llenar nuestro corazón y nuestros pensamientos, ponernos a actuar de esa manera como es ella, con tanta basura, con tanta suciedad, es su manera de hacernos actuar como ella para así ella quedar camuflada, para que así entonces, como les decía Miguel, y sus ángeles no la destruyan. Porque si nosotros somos esos hombres mutantes por excelencia y estamos teniendo esa batalla en nuestro corazón, somos esos hombres de luz, entonces, y nosotros estamos actuando todavía como ella, pues al Miguel venir a destruirla, terminaríamos también nosotros destruidos. Es por eso de que nosotros tenemos todo el poderío entonces. El Padre así lo planeó, poner toda su fuerza, poner toda su identidad, poner toda su esencia del Padre, la Madre y el vástago en nosotros, para que nosotros desde adentro, desde nuestro corazón, pudiéramos así vencer la muerte, pudiéramos así sacar todo eso que no nos corresponde, que no nos corresponde desde nuestro origen a nosotros, para que podamos vencer todo eso que no es de luz. Y eso también entonces nos lo enseñaba Pablo en 1 Corintios 15, donde, bueno, les mostrábamos también, les hablábamos un poco de este libro de Mi Eterno Corazón, que los invitamos a que si quieren conocer más de esta información de este libro, bueno, se pongan en contacto con nosotros y así puedan conocer mucho más lo que dice allí. Y este libro nos cuenta entonces qué nos hablaba Pablo en este versículo y dice, le voy a leer un parrafito, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción,
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumple la palabra escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, cuando nosotros nos levantamos y cuando nosotros nos empezamos a caminar como esos hombres de luz, como esos hombres crísticos, como esos hombres con el Cristo en nuestro corazón, entonces allí cantaremos victoria y diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde estaba tu fuerza que nos estabas destruyendo y que nos hacías pensar que éramos muerte igual que tú? Pues no es así. Y es allí entonces donde esta muerte pierde todo su poder, pierde toda su autoridad sobre nosotros. Ya no tiene más manera de podernos manipular, ya no tiene cómo más hacernos daño, cómo más llevarnos por el camino del error, por el camino del odio y el desamor, porque nos damos cuenta de que nosotros somos corazones con orejas, como nos decía un gran amigo de nosotros. Debemos ser esos corazones andando, esos corazones que, porque ya veíamos que hace unos días en los programas pasados, que nuestro corazón fue hecho para crear y nuestro corazón fue creado para amar, para dar vida. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en victoria, nos levantamos en victoria a decir que somos de luz, a reconocer nuestro origen, entonces esta muerte ya no tiene cómo más manipularnos. Marcelo. Qué lindo, ¿no? Esto que Benjamín Solari Parravicini nos mostraba en esa psicografía y lo que decía Anita con todo lo que estaba leyendo y lo que decía desde su corazón. Qué importante entender eso. ¿Qué significa realmente eso? No tomarlo como, irónicamente, no como palabra muerta. Matar la muerte. Significa eso que la muerte no es nuestra. La muerte no nació con nosotros como humanidad. Es lo que le hablábamos en otros programas. Que la muerte se nos fue impuesta a nosotros por esa rebelión caída aquí. Que en ese famoso Edén, que fue como un laboratorio extraterreno de ellos, es ahí donde cambiaron nuestra genética verdadera de luz, metiéndonos a mitocondrias, metiéndonos cosas donde el ser humano empieza a enfermarse, donde empieza a morirse y donde empieza esta vida de engaños, de mentira, y donde empieza a estar atrapado en esa justamente telaraña que hoy les hablábamos. Porque la muerte es parte de esa telaraña. Entonces, cuando uno se da cuenta con esta psicografía que la muerte tiene el tiempo contado, significa que eso viene de la mano con el despertar nuestro como humanidad. Porque quien mata a la muerte realmente es una humanidad que se despierta desde el corazón. Una humanidad que sabe que tiene acá el Cristo en el corazón y que contra eso la muerte no puede. Se tiene que poner de rodillas y huir como una cucaracha. Entonces, qué lindo que es eso. Perdón que me emociono, pero qué lindo es saber que el Padre nos dotó de toda esa capacidad de, como decía Anita, ¿no? Ellos se camuflaron en nosotros, se metieron en nosotros y nos usaron como escudo para ellos no ser eliminados. Pero nosotros tenemos la posibilidad desde nuestro corazón de sacarlo, dejarlo así y que venga Miguel y los corte como lo que realmente son, la nada mismo. Entonces, qué lindo que es. Qué lindo que es descubrir estas cosas, ese potencial que el Padre Eterno es como, a ver, qué diferencia, ¿no? Pensaba. Estos días estaba escuchando noticias de Europa y ese kit de emergencia que hicieron en Europa, todo por cosas que iban a pasar y todo. Y el Padre nos preparó antes con un kit muy importante que está dentro de nuestro corazón. Ahí tenemos todo. Ahí está el verdadero kit de supervivencia de la humanidad.
es el despertar la fuerza crística que tenemos en nuestro corazón. Es hacer brillar la luz de ese nodo sinusal que está en nuestro corazón. Ese es el mayor kit de supervivencia que podemos tener. ¿Para y qué dentro, más? ¿eh? ¿Para qué ¿Para más? qué más? Y dentro de ese kit está la herramienta para matar a esa maldita muerte. Así que, ¿qué más le podemos pedir al Padre? Es una cucaracha Es una que no cucaracha. tiene poder. ¿Qué más le podemos pedir al Padre? Como en el escrito dice, porque todos creo que de una manera u otra teníamos la costumbre, yo principalmente lo tenía, y a poquito me fue costando un poco sacarme esa costumbre, pero creo que más de uno, la mayoría creo, que todos decimos, cuando deseamos algo, todos proponemos, si Dios quiere, siempre pasamos al si Dios quiere. El Padre siempre quiere que hagamos las cosas bien. El Padre siempre quiere que hagamos las cosas de luz. Ahora, no es que si Dios quiere, ahora depende de nosotros hacer vivas las cosas del Padre. Por sus frutos os conoceré, dijo Jesús, ¿no? Entonces, no es si Dios quiere, Dios siempre quiere que hagamos las cosas bien. Ahora depende de nosotros y nos tenemos que hacer cargo de eso, hacer las cosas del Padre, hacer las cosas de luz y hacer las cosas de la verdad. Entonces, para hacer las cosas bien, también ¿qué tenemos que hacer? Ir a una pausa, ¿no? Llegamos al momento de una pausa. Momento de hacer las cosas bien, momento de irnos a una pausa. Ya Así que regresamos. ya regresamos, en breve estamos regresando. Se fue la media hora, sí. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón. Por eso hoy quiero escribir, dibujando mi sentir que brota como manantial y aliento de resurrección. Yo soy el verbo creador que creo con amor y como alas de cóndor expandió. Y le doy vuelo a mi imaginación. Pintando hoy, batiendo mis alas, palpitando mi ser, corazón y pincel. Pintando hoy, batiendo mis alas, palpitando mi ser, corazón y pincel. Bueno, bienvenidos de nuevo. Estamos en nuestro 7º programa que se llama Batalla Interior. Así que bueno, para continuar compartiendo con ustedes, para que descubramos juntos por qué es que nosotros queriendo hacer el bien y terminamos haciendo lo errado, lo mal. Y ha sido por causa de esta muerte en la que nos han enfermado el corazón. Pero para eso Marcelo tiene otras pinturas, otros cuadros mensaje, donde ha plasmado esta muerte que nos ha tenido doblegados y encadenados por tanto tiempo. Así que bueno, les voy a leer el texto del siguiente cuadro mensaje para que sigamos compartiendo sobre esta batalla interior. José, ¿nos regalas la imagen, por favor? La falsa libertad. Es hora de empezar a llamar las cosas por su nombre. Es hora de empezar a ver las cosas como realmente son y dejar de verlas como nos hicieron creer que son. Hace millones de años atrás, una humanidad llamada Sofía quiso crear vida, saliéndose de la creación de vida, del Padre y Madre Creadora, es decir, queriendo crear fuera de la ley. Terminó abortando un demonio, lo cual millones de años después cayó en nuestro planeta Tierra, como esa invasión que hasta el día de hoy se encuentra escondida detrás de los poderes, como lo muestra el profeta Daniel
al develar la estatua del rey Nabucodonosor, la economía, religión, política, militarismo y medios. Así que esa estatua de la libertad en realidad es la madre del demonio rebelión, que nos mantiene a nosotros como humanidad encadenados en su mentira de mundo, que debido a la ignorancia de ellos sembraron como cizaña, mantienen a esta humanidad atrapada, encarcelada en su mentira, manejando nuestros días y tiempo en su hora de mentira, 24 horas, que sería un 6, 60 minutos el siguiente 6 y 60 segundos el otro 6. Es decir, que el tiempo en el cual vivimos y nos movemos es el del 666. El diablo que se disfraza de Dios, pero el Padre eterno y nominado es uno, y Él no lo es. La verdad os hará libres. La única verdad que da libertad es el Cristo. Marcelo. Gracias, Ani. Bueno, sí, es una imagen donde trato justamente de plasmar, ¿no? Siempre apuntando a mostrar la verdad. Y a veces para mostrar la verdad hay que mostrar la mentira, desenmascararla, ¿no? Y esa famosa estatua de Estados Unidos, como la Estatua de la Libertad, en realidad justamente es un símbolo de oscuridad. Es un símbolo que representa a Sofía, a esa madre, como decía ahí en el escrito que hice, esa humanidad que millones y millones de años atrás quiso crear vida, porque tenía esa potestad de crear vida, pero lo quiso hacer desviándose fuera de la ley de la creación, es decir, saliéndose de esos parámetros de creación de él y ella, como hablamos en otro programa, ese paraíso de la continuidad de vida. Entonces lo que generó esa humanidad fue un aborto, y en ese aborto salió esa bestia que después fue ganando poder y fue, digamos, atacando y destruyendo planetas, fue batallado, como dicen las escrituras, en las peleas en los cielos y derrotado por Miguel Arcángel, y muchos millones de años después es esa rebelión que cae a nuestro planeta Tierra. Entonces esa estatua de libertad tiene mucho significado, pero yo le voy a marcar uno. En la mayoría de nosotros como humanidad, por el yoga o por diferentes actividades, conocemos los chakras, que tenemos 7 chakras. Nosotros siempre lo nombramos como logosoles, esos 7 centros de fuerza que tenemos, nuestros 7 templos. Y justamente la Estatua de la Libertad tiene 7 picos en su cabeza, que son 7 demonios, que atacan justamente a cada uno de nuestros logosoles, de nuestro chakra, de nuestros templos, de nuestras iglesias. Entonces, como yo siempre dije, hay que ser muy precavido y observar con detenimiento. Acá en el idioma argentino, tal vez de acá de Buenos Aires, me van a entender. La oscuridad es como la salada de la luz. Ellos de lo original copian, imitan y hacen su versión, pero no con el afán de construir para bien, sino justamente para destruir para mal. Entonces, es un poco esto lo que... Es mucho más profundo, es una pintura que tiene mucho para hablar, pero es un poco más o menos lo que queríamos mostrar en esta pintura. Cómo ellos nos manejan el tiempo, eso como decía Anita en la escritura. El día tiene 1 hora tiene 60 minutos, 60 segundos. Digamos, el tiempo 666 es manejado también por ellos. Entonces, un poco lo que en esta pintura quería expresar es justamente eso, ¿no? Cómo ellos con imágenes, que encima en su mano tiene una estatua, una antorcha que representa la falsa luz, porque es la luz que ellos no tienen en su corazón, entonces necesitan mostrarla en una antorcha, artificialmente, porque en su corazón no la tiene. Así que bueno, Ani.
Tú mencionabas que tenemos esos 7 logosoles. Y es allí donde nosotros tenemos, donde hay un gran conocimiento, donde dejaron grabado en el Padre, dejó guardado en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro ser, una memoria muy grande, nos dejó un conocimiento grabado ahí en nuestro ser. Y es en esos 7 logosoles donde encontramos un gran conocimiento. Es esa batalla interior entonces. Es allí donde nosotros tenemos que vencer a esta muerte. Porque en el mundo los han conocido como chakras, pero han sido todos violentados, han sido desviados de su verdadera esencia, de lo que es cada fuerza. Pero en realidad ellos son, como decías tú, se llaman, son centros vitales, son centros de energía en los que nosotros tenemos una gran fuerza y un gran poder allí, si llegamos a conocer la identidad y la fuerza de cada uno de ellos. Es por eso de que en el código de la lógica nos habla de que somos esos mutantes por excelencia, porque en nosotros está ahí guardada todo ese poderío de esos 7 logosoles o 7 centros vitales, toda esa fuerza de esos 7 en uno, en nosotros, en el Padre. Entonces nosotros somos uno con el Padre. Y si nosotros somos uno con Él, y nosotros estamos en Él y el Padre en nosotros, entonces ¿qué muerte nos puede vencer? Entonces, si Cristo está en nuestro corazón, si nosotros estamos reconociendo esa luz de Él en nuestro corazón, esa fuerza de Él en nosotros, entonces debemos confiar, debemos siempre confiar en que Él está allí siempre cuidándonos y protegiéndonos. Pero para eso nosotros tenemos que reconocer nuestro origen, para eso tenemos nosotros que reconocerlo, que de verdad habita en nosotros, que somos ese origen de luz, que somos venimos de ese origen de luz y somos hijos de la luz. Al nosotros reconocer eso y de verdad creerlo, pero no creerlo de creencia, sino de verdad de creer en la palabra que Él dice de que Él está en nosotros y de que si es toda su fuerza y su poderío está en nuestro corazón, entonces ¿qué muerte nos puede vencer? Marcelo. Sí, sí, es realmente así. Es un poco lo que decías vos, es esa fe. Si yo tengo esa fuerza de espíritu, es todo eso que decía Anita. Todo eso va formando esa fe. Toda esa fuerza de no creerlo como una creencia más. Ni no tampoco de creérmela que la sé todo, sino de creer porque lo tengo vivo en mi corazón, porque siento esa fuerza de espíritu que me ayuda Porque lo sentimos. porque lo sentimos y esa fuerza que me ayuda a caminar y saber que el camino es por acá, ¿no? Es cuando, como digo yo, cuando el diablo te habla acá, acá o acá, pero el Cristo te habla acá. Y cuando vos sentís que Cristo te está llamando al corazón, no, contra eso no hay muerte que valga. Y así es, porque es que el corazón nos habla, porque es que el Padre nos habla a nosotros, pero no es una voz como que escuchemos una voz mental, sino de que después hay otro código de la lógica donde habla de que tiene voz pero no tiene rostro. Es un ser que habita allí pero no tiene cuerpo. Es esa voz del Padre Eterno en nosotros. Es esa voz de su corazón hablándonos en nuestro corazón. Entonces, bueno, y tenemos otra imagen que se llama No es lo mismo. Y es un poco lo que les decía.
La voz del Padre no se siente como una voz mental, se siente en el corazón y la identificamos porque ya lo conocemos. Conocemos la luz, conocemos nuestro origen de luz. Entonces ya no decimos que creemos como de creencia, sino porque decimos que creemos en Él porque lo conocemos y porque lo sentimos. Entonces, José, ¿nos ayudas con la otra pintura, por favor? Esa. Tenemos esta otra imagen. No es lo mismo el Padre Eterno que los dioses del mundo. Porque llega el momento en nuestras vidas que nos debemos replantear por qué cada vez estamos más lejos de la verdad, si en realidad la verdad del Cristo, de la creación, está dentro de nuestros corazones. Y las respuestas pueden ser muchas, pero para llevarlos a la raíz de la oscuridad que nos desvió, les traigo el profeta Daniel, donde él, en ese momento del pasado, nos habla de un futuro que ya hoy es presente, representado en la estatua del rey Nabucodonosor, mostrándonos ahí cómo esta rebelión caída en nuestro planeta Tierra nos domina escondidos detrás de estos 5 poderes que manejan a esta humanidad: cabeza de oro, economía mundial; pecho de plata, religiones; vientre de bronce, política; piernas de hierro, militarismo; y los pies de hierro y barro cocido, los medios, teniendo en sí una característica en común: el divide y reinarás. Porque es hora de entender que esa invasión que aquí cayó hace millones de años, esa serpiente antigua, diablo, Satanás, es quien hasta hoy mantiene engañada a esta humanidad con falsos diosesitos de cotillón que fue abortado de una misma Sofía, aquí representada en la estatua de la falsa libertad, donde a partir de septiembre, al haber autotentado a sus torres gemelas, haciendo creer al mundo que el terrorismo extranjero los habían atacado, para poder así dividirse ellos como las víctimas buenas y los otros los terroristas malos. Porque llegó el momento de saber que el Padre Eterno Creador es uno solo, que junto al vientre de creación Santo Espíritu crearon al vástago, Hijo unigénito, formando así la Trinidad, Padre, Madre e Hijo, ocultada aquí por esta maldita rebelión, que así como crucificó a Jesús el Cristo, nos mantiene crucificados a nosotros en su madero, que hoy se convierte en la nueva orden mundial. Pues es hora de bajarnos de esa cruz y convertirnos en esas espadas de verdad y justicia que somos, y cortar que todas estas mentiras impuestas con diferente nombre nos lo dé, no, diferentes nombres, perdón, es que está un poco borroso la letra, como los de Jehová, Alá, Salomón, Lucifer, Yahvé, etcétera, todos un nido de serpientes. Padre eterno creador, hay uno y solo el Cristo que bajó aquí en Jesús es uno con Él, y así debemos ser nosotros uno con Él, para poder así serlo con el Padre eterno. Somos semillas de luz sembradas en este planeta. Venimos de las estrellas desde la fuerza de las 4 razas matrices del LPAE, y llegó la hora que 144,000 semillas de luz, de amor en vuestros corazones encendamos el cifrado de Apocalipsis 12, que nos dice: de una mujer vestida de sol, el planeta Tierra, la humanidad, con una corona de 2 estrellas, los 12 planetas de nuestro sistema solar, y con la luna en sus pies, la luna que nos ilumina de noche, a punto a dar a luz un hijo, el nuevo hombre que nace en sí mismo. Quiere ser arrebatado por esta bestia que, como Jesús les dijo, todo reino dividido caerá, y si Satanás está dividido, no permanecerá. No permanecerá en estos tiempos finales de destrucción. Quien como Dios
Soy Semilla 144.000 Marce Sofra. Bueno, es una pintura donde explaya muchas cosas, ¿no? Y lo principal que hay que destacar es una saga justamente de pintura donde yo empiezo con la frase no es lo mismo, empiezo a plasmar estas clases de pintura porque hay que empezar a entender que no es lo mismo lo que nos vendieron que la realidad. En este caso no es lo mismo los dioses del mundo, que hay, como digo yo, esos dioses de cotillón, que hay de muchos colores, tamaño, forma, que el Padre Eterno Creador que lo creó el todo. Entonces en esta pintura justamente muestro eso, ¿no? Cómo la pintura tiene una mitad donde de un lado se convierte en un madero, en la cruz que es símbolo de muerte, que crucificó a nuestro Señor Jesús. Y del otro lado se convierte en una espada que era la espada de verdad y justicia que Jesús tenía en su boca. Entonces, del lado de la mentira se encuentra la muerte, los engaños, como fue lo de las Torres Gemelas, que a partir de ahí hicieron creer del lado de la cabeza del mundo que si no estaban con ellos eran terroristas. Y después uno se va enterando que todo eso fue autotentado y manejado por ellos mismos, para justamente generar esa grieta, esas divisiones. Entonces, no es lo mismo, para nada, es lo mismo la mentira en la cual ellos nos mantuvieron siempre, que la verdad que Jesús nos bajó para ser libres. Como siempre les digo, son temas muy profundos, son temas muy que lleva un tiempo bastante de charla. Y para eso también tenemos una invitación para este fin de semana. Este fin de semana vamos a estar Corazón y Pincel. Domingo 1 vamos a dar una conferencia gratuita en Wilde, en la calle Cangallo 6102, Cangallo, esquina Escasubi, Club Sicilia Veda, a las 17 horas. Desde acá los invitamos a todos quien quieran participar a esta conferencia que vamos a dar junto a Anita, donde hablaremos de estos temas y muchos temas más, donde justamente esa conferencia va a tener un nombre, Apocalipsis, quitarse el velo. Entonces desde ya están todos invitados a que vengan, que nos acompañen, a que aprendamos entre todos cada día más de esta luz hermosa que nos tiene adentro en nuestro corazón. Así que no sé si querías decir algo, Anita. No, que los esperamos para que lleguen y podamos compartir mucho más conocimiento, mucha más información Y, hermosa para todos ustedes. y también, ¿qué tenemos? Tenemos los WhatsApp. Ani. Bueno, tenemos las redes sociales de Corazón de Reino y me pueden escribir al WhatsApp 11 51 53 90 36 y a las redes me encuentran en Facebook y en Instagram y las redes de Corazón y Pincel en Facebook e Instagram al 11 5 990 60 95. Nos pueden escribir allí para que si están interesados en mucha más información o si tienen preguntas y de lo que hayan escuchado de estos programas, si tienen alguna pregunta, les quedó alguna inquietud de algo que escucharon o quieren profundizar más respecto a algo que les hayamos mencionado, pónganse en contacto y nos cuentan, que ahí estaremos pendientes de todos ustedes y invitarlos también que participen porque tenemos con otros equipos de trabajo también, otros compañeros, talleres y más información en los que ustedes se pueden conectar y conocer aún más. Gracias, Anita, gracias. Y bueno, como todo va culminando esta hora, pero antes nos queremos despedir con una imagen que si ahora José nos pone en este último cuadro mensaje, que se los voy a ir leyendo. Que el árbol no te impida ver el bosque. Que las mentiras del mundo en la cual nos hacen vivir no nos impida llegar al mundo de verdad
que realmente tenemos y merecemos vivir. Que las falsas creencias y doctrinas que nos impusieron no frenen y detengan tu verdadero crecimiento espiritual. Que las riquezas mundanas que nos impusieron para mantenernos dormidos y manipulables no te desenfoquen y te saquen del verdadero tesoro de la vida, el amor. Que las pasiones del mundo que se disfrazan de amor, como las del fanatismo por un equipo de fútbol, por una religión, por algún partido político, ni ninguna de estas estructuras de dominación de las masas impuestas disfrazadas de amor, que no lo son, te desvíen, porque el amor que Jesús el Cristo nos bajó a enseñar es el de poner la otra mejilla cuando te abofetean una. Es preocuparte por el prójimo y ayudarlo, como te ayudarías a ti mismo. Si algo que a ti te duele, sabes que al otro le dolería también. Pues entonces no lo hagas. Mientras que esas pasiones de fanatismo solo te traen discordia, enojos, competencia desmedida de egos y por ende maltrato, violencia y muerte, mientras que el verdadero amor es armonía, es comprensión, es tolerancia, es realmente aprender lo que Jesús el Cristo nos vino a enseñar, haciéndose uno como nosotros, al mostrarnos que Él es el camino, la verdad, la vida, que nosotros debemos de aprender a transitar. La verdad os hará libre, Corazón y Pincel, 25 del 6 del 20. Bueno, con esta pintura yo quería tener una pequeña charlita cortita. Esta pintura nació justamente en esa fecha, el 25 del 6 del 20, y es una pintura que a mí la tengo muy particular conmigo, porque es una respuesta que me llegó justamente muchos años después de que hice la pregunta. Yo cuando tenía 7 años, estando en el colegio, me acuerdo que estaba en el recreo y mirando al sol, porque siempre sentía que el sol era mi energía, le pregunto a Dios por qué yo veía las cosas diferentes. Bueno, nunca me llegó esa respuesta. Pasó el tiempo, tuve una infancia como cualquier niño, todo, disfruté. Y justamente cuando estaba pintando este cuadro, y dejo ese espacio para pintar a esa persona que iba a estar mirando el árbol, que era una persona de 30, 40 años, termino pintando a este niño de 7 años. Y ahí me di cuenta que me terminé pintando yo. Y ahí me llegó esa respuesta de por qué yo veía las cosas diferentes. Y tal vez era esto, ¿no? Humildemente lo digo y de corazón. Era esto que el Padre me regala, ese talento aparte de la vida, de poder tal vez ver y plasmar en pinturas sucesos, cosas, actualidades, futuros cercanos de cosas que van a suceder, ¿no? Entonces digo, ¿cómo a su tiempo la respuesta me llegó? Como dice el dicho, el maestro llega cuando el alumno está preparado. Así que tal vez fue un poco eso, ¿no? Empecé a estar preparado para empezar a recibir estas respuestas. Pero bueno, el tiempo ha llegado. Ani. Así es, hemos llegado a nuestra final ya de este programa del día de hoy. Y bueno, llevarnos como reflexión a que no desmayemos, no así se nos estén presentando grandes dificultades o situaciones malucas o incómodas, dolorosas en nuestra vida cotidiana, no perdamos la esperanza, porque hay una esperanza de que todo va a pasar, de que viene un nuevo mundo, un nuevo cielo, de que vamos a poder vivir bien, vamos a poder estar tranquilos, pero tenemos que buscar toda esa fuerza en nuestro corazón. Tenemos que mirar hacia adentro.
Tenemos que vencer esa batalla en nuestro interior. Tenemos que seguir batallando contra esa muerte que nos quiere robarnos nuestra luz, que nos quiere robar nuestro verdadero origen. Entonces, es no perder la esperanza, porque si toda la luz y toda la fuerza está en nosotros, entonces es nomás que lo hagamos vivo y que nos levantemos y tomemos, ¿cómo se dice? O sea, tomemos el toro sartén. por las astas. Eso, no me salía el dicho. Para que, sabiendo de que tenemos todo el poder y toda la fuerza, tenemos todo en nosotros. Recordemos, somos esos mutantes por excelencia, en los que no nos puede vencer la muerte. Así que muchas gracias a todos. Y por mucha más vida. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, los que se conectaron y a los que no. Bueno, ya saben, queda aquí grabado en el YouTube para que lo puedan ver si no llegaron a verlo ahorita en el en vivo, o lo puedan ver cuantas veces quieran. Muchas gracias a Radio 33 TV, a José por siempre su ayuda, y gracias, Marce, por Gracias estar a aquí. Ani. Gracias, José. Gracias a todos los oyentes que nos están acompañando. Abrazo enorme. Nos vemos el martes que viene.